al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Como siempre, aquí comienza la cita en el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde como cada semana hablamos de lo que es noticia en Colombia. Bienvenidos al Andén, una discusión en la que usted también puede participar usando ese numeral en todas las redes sociales. Soy Camila Carvajal. Esta noche es un gusto saludarlos con don Andrés Carmona, el editor político de Blue Radio. Odile, Andrés, bienvenido. Camila, un gusto siempre subirme al andén. Bueno, en este programa en el que en una semana muy intensa pasaron muchas cosas. Se murió el Papa Francisco, está en pleno proceso el cónclave. ¿Qué tal? Eso sí que nos ha enseñado cómo se mueve la política, porque se junta iglesia, creencia, religión, más poder. Claro. Después de los ritos religiosos y después de la mística, viene la política. Sí, señor, el cónclave que está en proceso, que es lo que va a pasar en el mundo y en el futuro de la Iglesia Católica para 1.400 millones de católicos que hay en el planeta. Pero esta también fue la semana de la Carta de Leyva y un terremoto que no termina. Óigame, yo no sé si hay que creerle o no a Leyva, pero es que lo que dice es delicado, muy delicado. Quedémonos con el titular. Dice el que fue canciller del propio presidente Petro, que es drogadicto, que hay problemas de depresión, que está secuestrado por 3 funcionarios del gobierno, la canciller Laura Sarabia, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y como no, Armando Benedetti, el que siempre ha causado polémica. Óigame, la verdad, yo no sé, en serio, todo eso que dice Leyva, al final termina uno pensando y tratando de atar cabos, aunque al final el presidente lo que dijo es que él no bebe, que él ya ni siquiera toma taparrojo. No, él es adicto al amor y al café, ya lo ha dicho varias veces. Pero esta sabe también qué fue la semana de la cirugía del presidente. Oiga, ¿lifting? ¿Eso fue lifting? Se hizo un lifting. Esa es la vida privada del mandatario y esto, Andrés, hay que decirlo con todas las letras. Al final es una situación y una decisión de su vida privada. Sí. Hasta ahí que el presidente se haya hecho un lifting para quitarse las arrugas de la cara, vaya. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted lo mencionaba, Camila, en Mañanas Blue, el presidente quedó inconsciente con anestesia general. Anestesia, y en ese caso, la Constitución establece que se debe dejar claro quién queda a cargo. Es decir, ¿cuántas horas estuvo el presidente inconsciente? Esa es la gran incógnita. Y estuvimos sin presidente varias horas. Lo que sí se pudo confirmar, se los anticipamos aquí en Mañanas Blue, es que el presidente no notificó al Congreso de eso. Finalmente también esta es la semana de la consulta popular y de la reforma que insiste el gobierno en hacer. Y es de eso de lo que vamos a hablar esta noche. Así que bienvenidos, prepárese para entender qué es la consulta popular, por qué es tan importante y qué es lo que está en juego para usted, para mí, para todos los colombianos que somos empleados o empleadores en el sistema laboral de Colombia. Bienvenidos, una pausa, en segundos les presentamos a nuestros panelistas con la noticia, con el análisis de la semana. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, gracias por continuar con nosotros. Andrés, llegó el momento de hablar de la que es una de las noticias de la semana. Esta, la que está terminando, es la semana en la que oficialmente el gobierno del presidente Petro entró en campaña. Yo no sé si usted piense como yo, pero la consulta popular, de la que ya conocemos las 12 preguntas, es el arranque de la contienda electoral de cara a 2026. Así es, Camila, son 12 preguntas que hablan de la jornada diurna hasta las 6 de la tarde. Hablan de incentivos o de formalización laboral de los aprendices del SENA, de los trabajadores de plataformas de reparto, habla de licencias o incapacidad médica para temas de ciclo menstrual. Bueno, son 12 temas que según el gobierno estaban contenidas en la famosa reforma laboral que se cayó en la Comisión Séptima y que incluyen preguntas, según ellos, de las 22.000 propuestas que llegaron a la página web del Ministerio del Interior. Y hecho eso, anuncia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que él mismo va el próximo jueves, 1 de mayo, Día del Trabajo, festivo en Colombia, día de convocatorias y de marchas, va a ir al Congreso de la República, va a llevar las preguntas al Senado, porque a esto le falta ese trámite antes de la convocatoria a las urnas. Y ese, Andrés, es el tema que le tengo esta noche con nuestros panelistas. ¿Qué va a pasar con la consulta popular? ¿Cuál será la decisión que deban tomar los senadores? Porque para muchos el gobierno gana con cara
y gana con sello. Así que si le parece, arranquemos con la mujer de la mesa. Esta noche se sube al andén Laura María Naranjo, que es activista, ustedes ya la conocen desde el Centro Democrático. Laura, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Un saludo muy especial a todos los panelistas y a las personas que nos escuchan esta noche. Sí, señor Andrés, ¿quién más está con nosotros? Camila, saludo también a Felipe Uzcategui, es politólogo. Bienvenido aquí al andén de Blue Radio. Además es cara nueva en el andén. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos oyen, nos ven y también a mis compañeros de panel. Recuperamos a Nicolás Quintero, él que es asesor político, que está con nosotros en el andén. Nicolás, buenas noches. Buenas noches para todas y para todos. Un saludo estar aquí. Bueno, un saludo para ustedes y un gusto estar aquí. Y son todos perfiles que se mueven mucho en el Congreso, así que esto va a ser muy interesante porque quienes están adentro trabajando en el Congreso de la República o lo han estado en algún momento saben muy bien que aquí se comienza a mover en serio la política en Colombia. Y también saludamos a Germán Mesías, abogado, ex asesor del Congreso de la República. Bienvenido al andén de Blue Radio. Queridos todos, un gusto estar de vuelta acá y un saludo también a quienes y a mis colegas. Germán, quiero empezar con usted. La consulta popular ya tiene preguntas, ya el país conoce esas 12 preguntas que el próximo jueves también van a ser la razón por la que el presidente Petro llegue al Senado a entregar esas preguntas. Con espada de Bolívar y todo. Eso es lo que él anunció. Germán, ¿el gobierno va a lograr el aval que necesita del Senado para avanzar en el trámite de la consulta popular? Yo espero que sí, y es por una simple razón. El gobierno ha diseñado una estrategia política que quiere mandar dos mensajes básicamente. Primero, poner aprietos a la clase política tras el hundimiento de la reforma laboral. Y lo segundo, movilizar discursiva y electoralmente a las bases del petrismo. Pero sin dudas, entre los balances que uno puede hacer, les queda muy difícil a la oposición, a los partidos de oposición, incluso a los que están en independencia, hacerle que no una campaña en víspera electoral, a la abstención incluso, o a votar que no en el Senado la aprobación de la consulta popular, por lo que uno espera que típicamente esta convocatoria sea aprobada y sean las urnas en donde se dé la pelea final de cara a la consulta, pero sin dudas ponen aprietos a la clase política a pocos meses de empezar unas elecciones para el Congreso de la República, para presidencia, y que le queda muy mal pues, a la clase política decirle que no a un mecanismo de participación ciudadana como es este. Y creo que en ese sentido el gobierno ha diseñado sin dudas una estrategia política bien elaborada, bien estructurada, donde quizás gane por ambos lados. Si la aprueban o si no la aprueban, tiene cosas discursivas que sacar políticamente para las elecciones que se aproximan. Nicolás, ¿comparte esa apreciación? ¿El gobierno gana con cara y gana con sello? Yo no creería que ganasen por el lado de que no les aprueben la consulta popular, y es por una razón fundamental. El pacto histórico se mueve con sus votantes y eso es bien importante mencionarlo. Y dentro del imaginario del votante promedio del pacto histórico, y en este caso específico de Petro, ya hay una relación muy rota con el Congreso. Es decir, para el votante promedio de Gustavo Petro, el Congreso es lo peor de este mundo, quieren acabar con el presidente, como por ejemplo los medios tradicionales. También es un perfil muy de ellos quieren acabar con el gobierno, tenemos que escuchar RTBC, toda la cuestión. Entonces creería yo, dentro del análisis que hago, que realmente a senadores, por ejemplo, como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le da igual que la gente del pacto histórico, que sus votantes vean que él votó negativo, o a personas como quizás Angélica Lozano, pero ella está ahí como siempre en la balanza, muy al estilo de Claudia, de pronto no le interesa tanto que lo sepan. O para gente como J. Fernández, es más, le sirve y le funciona que sepan y que su electorado tenga más que claro que él no va a votar a una consulta popular. Entonces realmente al pacto histórico, si no le aprobasen eso, creería yo que se mantendría igual en el imaginario de las personas. Sí, quizás otras personas, unas personas que pueden llegar a estar en un voto o en un segmento de votación indecisa, pues en ese sentido puede que ya esa sea la gota que rebase el vaso y diga no, realmente el Congreso no quiere apoyar en nada a este gobierno, y ese en realidad es un porcentaje muy pequeño, porque las personas que hoy votan pacto siempre seguirán votando pacto, no importa que el gobierno tenga casos de corrupción, no importa que el gobierno tenga Benedetti, a Laura Sarabia, han demostrado todo para que las personas realmente no lo voten, y yo creería que él todavía cuenta con un electorado fuerte, con más de 5 millones de votantes, y eso no es un dato menor. Yo creo que aún así, si le llegase a pasar, creería que si le pasa
y pierde esas elecciones, sería un golpe demasiado fuerte. Yo, si estuviese en ese movimiento, en esa esfera política, no hubiese apoyado esa idea. Pensé que se iba a quedar en el aire como tantas de él, pero no fue así. Laura, el ministro Benedetti, cuando presentó las preguntas, no se sentía tan optimista de que el Senado le aprobara, pero decía que no perdía la fe, que al final él creía que los congresistas debían dar un voto a la democracia, es decir, que cómo iban a negarse a que la ciudadanía se expresara. ¿Tú crees que los votos están para aprobar y para pasar a un momento de urnas? Pues mira, justamente quería como acotar en un tema, y es que para las personas que nos están oyendo es muy importante explicarles que una vez el presidente Petro presente y radique este tema de la consulta, hay digamos que dos etapas, por decirlo así. Una primera etapa es que el Senado debe de aprobar si se hace o no se hace consulta. Si el Senado dice que no se hace consulta, pues no se hace consulta, y si el Senado dice que sí se hace consulta, ahí se pasaría a la segunda etapa, que es realizar la consulta. Digamos que en ambas etapas la votación que se necesita es distinta. Entonces digamos que para responder tu pregunta, la primera etapa, que es en el Senado es quien debe aprobar. Cuando analizamos digamos las votaciones y el comportamiento de los diferentes congresistas, nos damos cuenta que aproximadamente el presidente podría tener asegurados unos 40 votos. Entonces, fijos tiene 40 votos y necesita 53 votos para que la consulta se apruebe. Digamos que de esos votos restantes hay unos votos que no tiene cómo mover porque están en oposición y no se van a vender al gobierno ni por absolutamente nada, que tendríamos las bancadas de Centro Democrático y de Cambio Radical. Le tocaría ya al gobierno mirar cómo puede transar tal vez a los congresistas que están indecisos, pero por lo pronto podríamos concluir que el gobierno fijos tiene 40 votos en el Senado y le estarían faltando 13 votos para poder aprobar la consulta popular. Que ahí es donde se va a mover la política, y ya explicaba Germán al principio que también aquí está el discurso de este es un mecanismo de participación, y por qué negar la posibilidad de que sean los colombianos los que decidan en la urna. Felipe, si usted hoy estuviera en una de esas sillas en el Senado de la República, ¿qué cree que pasaría? ¿Cuál sería su inclinación? ¿Que se haga o que no se haga la consulta? Que es, como explica Laura, el primer paso que está en juego. Mire, yo creo que se ha leído de forma errónea este proceso, porque lo importante no es necesariamente que la gente tenga un mecanismo de participación, sino que efectivamente tenga una reforma laboral que le convenga. Acá lo importante no es darle esa herramienta existe, es constitucional, es legal, pero no puede ser el debate centrado en si la gente puede salir a votar o no. Esos mecanismos existen. Lo que hay que hacer es ver cómo una reforma realmente le beneficia a las personas. Yo en este momento, si yo estuviera ya sentado y fuera senador y tuviera que votar, creo que me inclinaría por no hacer que el país gaste esa cantidad de plata en una consulta y ver otras alternativas. Nos podemos ir por la reforma que está proponiendo el Partido Liberal y concertarla con el gobierno, o una que es mucho más expedita, que puede funcionar mucho mejor, que es resolver la apelación de Fabián Díaz y que la Comisión Accidental reviva la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima, la envíe a otra comisión, se hagan unos ajustes, se haga una concertación, se hable con los empresarios, se llegue a todo esto que había tanto debate entre los sueldos, las horas y demás. Yo creo que eso sería mucho mejor para el país. Pero déjeme hacer un poquito de abogada del diablo, porque es que el propio ministro Benedetti y quien estaba en el cargo antes, en general el gobierno, Felipe, han dicho una y otra vez que eso ya lo hicieron, que buscaron conciliar, que buscaron mayorías, que llamaron a los partidos y que como el Congreso dijo que no, solo quedó el camino de la consulta popular. Usted dice, el problema aquí no es la consulta, es la reforma, pero es que el primer camino que escogió el gobierno fue presentar una reforma y eso no prosperó. Claro, pero es que ese es el Congreso y ese es el debate y eso es lo que nos mantiene viva la democracia. Eso no quiere decir que sea una camisa de fuerza. Los mismos partidos salieron ahí mismo a decir, podemos resolver esto. La Comisión Accidental, de la que yo les hablo, que tiene 7 integrantes, senadores, tiene previsto reunirse el 30 de abril. Si ellos quieren, y como usted lo decía, Camila, que creo que lo dice muy acertadamente, esto es un evento preelectoral, si ellos le quieren ganar la mano al gobierno, pueden salir, revivir esa consulta, y al electorado, como lo decía uno de mis compañeros panelistas, no le importa
al congresista no le importa el voto del pacto histórico si yo soy conservador, sino le interesa decir, mire, yo como conservador, yo como liberal, le di estas garantías a los trabajadores. Entonces pueden ganarle esa mano al gobierno por esa vía. Nicolás, a mí me llama mucho la atención eso que dice el gobierno, que el constituyente primario es el que se debe expresar, que claro, que cuesta plata, pero que cómo se le va a negar a la ciudadanía, al poder soberano que establece la Constitución, expresarse. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos realmente, creería que en una situación muy compleja de polarización en la cual venimos de polarizaciones antiguas. En su momento el plebiscito pues funcionaba mucho para los que eran santistas y los que eran uribistas, los que iban a favor de la paz y en contra de la paz, y estas consultas populares, muy a mi pesar, se están convirtiendo en eso, se están convirtiendo en estos métodos de participación ciudadana, se están convirtiendo en eso, en realmente demostrar quién tiene más poder, en realmente demostrar quién manda más personas a las calles, quién tiene más votos, pero en el fondo eso no está creado en sí para el bienestar de las personas. Creería yo que si ellos quisiesen planificar muy bien una reforma, pues les iría quizás como en la pensional, que fue una reforma que más allá de todo y más allá de que no la dejaron pasar muy bien en Cámara y que pasaron por la democracia, porque hablan mucho de democracia, pero cuando pasan por encima de ella en Cámara de Representantes, ahí sí no estamos en contra de la democracia, pero digamos que la pensional tenía cosas bien interesantes. La primera reforma tributaria también tenía cosas interesantes, y cuando nos vamos, por ejemplo, a temas de territorio, cuando nos vamos a jurisdicción agraria, que también se les votó positivo, realmente es que hay propuestas que han funcionado, hay propuestas en las que cree uno que está muy bien y que funciona, pero cuando nos vamos un poco al choque, cuando nos vamos a esa polarización, en el fondo ellos no son los que están ganando, nosotros como sociedad somos los que estamos perdiendo, porque es que yo no sé ustedes, pero yo tuve una época de la vida en la que siempre se escuchaba liberales y conservadores, que la viví con mis abuelos. Luego tuve una época de mi vida en la cual hablaba de santistas y uribistas, que la escucho con mis padres, y luego estoy en una época que con las personas de mi edad estamos entre la gente derecha, la gente de izquierda, pero el pacto además apropiándose de la izquierda cuando hay una izquierda distinta, cuando podemos pensar en una izquierda de Jorge Robledo, cuando podemos pensar en una izquierda de Jennifer Pedraza, cuando podemos pensar en izquierdas como la que representaba en su momento Carlos Gaviria, que esas eran izquierdas de verdad, de convicción, de realmente estudiarse lo que es el bienestar de la gente, pero creo yo que en el fondo lo que estamos viendo es que están dañando en sí una sociedad y que nos están incitando cada vez más a volver a esa polarización que en su momento hizo que unas personas sacaran noticias falsas porque decían que les iban a dar a todos los excombatientes salarios, y terminara en desinformación, como hoy seguramente va a terminar en desinformación. Entonces, para responder la pregunta de Andrés, creo que estamos en una época de polarización aún más fuerte que la que hemos vivido en otros momentos, y ojalá eso solo se viera en las urnas, pero eso se está viendo en las redes sociales, eso se está viendo en las conversaciones del día a día con la familia, eso se está viendo en que las personas no están aguantando que una persona le diga una opinión contraria a él, y eso se está viendo en que hoy no tenemos debates. Por eso espacios como este son bien importantes. Quisiera como complementar un poco lo que dice Nicolás, y es, yo siento que el tema de la polarización sin dudas creo que nunca se ha ido, y lo que sí vemos es, digamos, como en el ambiente político, lo que incluso se ve en el Congreso es un enranchamiento con el show político. Es como que una forma de hacer política que se ha venido fortaleciendo, que el Congreso antes había tonos elevados de voz, pero ahora es el común denominador. El plenario en la que no hay discusiones en la Cámara de Representantes entre los que un lado se grita al otro, no es plenaria, así que lo que estamos viendo es sin dudas un ambiente político tenso. Y yendo un poquito allá, viene un proceso, aparte de la consulta, viene un montón de procesos electorales que creo que van a dividirnos aún más. Aparte de la consulta, viene elecciones SMJ en octubre, vienen parte de las consultas internas en octubre, y además viene una posibilidad de un referendo de la autonomía de las regiones, que incluso eso va a ser otro de los mecanismos de participación que nos va a llevar a la pregunta inevitable. Por un lado, ¿este país aguanta tanto elección? Y por el otro, ¿hay tanta plata para financiar esto? Porque sin dudas el 2026 va a ser un proceso, un año lleno de procesos electorales, desde mecanismos de participación. Ahí, Germán, era donde yo quería llegar. Usted está hablando de la plata.
Vamos otra vez a esta consulta, Sí. independientemente de todos esos procesos que ya comienzan, la consulta interpartidistas, bueno, las elecciones que hay pendiente, pero volvamos a esta de la consulta. Este ha sido un gobierno particularmente en problemas por la plata, por el tema fiscal, y ahora se habla de esta consulta. ¿Usted cree que en nombre de la democracia debería usarse tanta plata para este tipo de mecanismos? Voy a responder con lo que respondió creo que Claudia López en el 2018. A ver. La plata invertida en mecanismos de elección popular o mecanismos de participación democrática nunca es plata perdida, nunca va a ser una mala inversión. El punto es si en este caso esta en particular es necesaria. Sin dudas el presidente la sustenta en que intentó tramitar ante el Congreso una reforma laboral que pues porque el Congreso es independiente le dijo no, y él legítimamente tiene la opción, porque la Constitución y la ley lo permiten, de tramitar una consulta popular. Ahora, si es necesario tramitarla, es la pregunta a resolver. Invertir en democracia nunca es una mala inversión. Hay muchas de las preguntas que incluso, ahí recojo lo que dice Felipe, que pueden tramitarse vía el Congreso. De hecho, palabras más, palabras menos, en esta semana se habló de que, por ejemplo, la reforma a la jornada laboral podría tener vía libre en el Congreso y por ejemplo, ahí se desvirtúa una de las tantas preguntas. Otra de las preguntas, si es necesario o no, es qué tanto de esto el presidente, como efectivamente lo han mencionado en estos 3 años, puede sacar esto por vía reglamentaria, por ejemplo, la negociación multinivel para el tema sindical, o qué tanto de esto puede salir por vía decreto. Creo que es la respuesta a resolver. ¿El gobierno realmente necesita esto o tiene las facultades suficientes para que el Congreso lo haga por un lado o el Congreso el Ejecutivo vía reglamento saque adelante varios puntos que están dentro de las preguntas? Camila, yo creo que en política, digamos que pocas veces hay verdades absolutas frente a ciertas circunstancias y ciertas decisiones, y yo creo que en el caso de una consulta popular, de alguna manera hay que mirar el contexto. Si bien en algunos momentos es necesario y válido de alguna manera hacer una consulta popular, y estoy de acuerdo con lo que mis compañeros decían, la democracia cuesta, cuando de alguna manera digamos que analizamos el contexto en el que se da la consulta popular que anuncia el presidente Petro, nos damos cuenta que finalmente es una campaña populista que está haciendo en este momento el gobierno. Entonces, la pregunta, digamos que a los senadores que en este momento son los que tienen que aprobar o no la consulta popular es, ¿realmente le vamos a aprobar al gobierno Petro que se gaste 700.000 millones de pesos en su precampaña electoral antes del 2026? Yo creo que es una pregunta muy importante que tenemos que recalcarle al Senado. Ahora bien, digamos que quería poner sobre la mesa otro punto. Algunas personas acá en esta mesa decían, bueno, ¿por qué no permitir que la gente decida? Y finalmente eso pasa en una democracia y yo estoy de acuerdo. Pero en este caso, finalmente para eso también existe el Congreso, porque finalmente el Congreso está representando a los colombianos, entonces no es válido que finalmente el presidente, por su talante antidemocrático, solamente le sirvan las instituciones cuando las instituciones juegan a su favor, pero cuando las instituciones finalmente están decidiendo democráticamente, ahí sí no le sirve, y ahí sí de alguna manera va y busca otros mecanismos con tal de que se haga su voluntad por encima de lo que sea y por encima de gastarse 700.000 millones de pesos en una consulta en un país donde la economía viene creciendo a un ritmo súper lento, donde hay un montón de problemas sociales, donde tenemos un montón de problemas de seguridad. Además hay que tener en cuenta algo. Digamos que al gobierno Petro muchas veces se le olvida que finalmente la plata tiene que salir de alguna parte, y finalmente ¿de dónde van a salir esos 700.000 millones de pesos? Pues finalmente van a tener que redistribuir el presupuesto y quitarle presupuesto a otros programas. Entonces ahí es la pregunta. Es válido que la gente decida, es válido hacer una consulta, pero en este caso, ante este contexto de pagarle una campaña populista al gobierno, sí vale la pena. Y sería también interesante saber a qué sectores y a qué programas, de dónde van a sacar esa plata. Aquí ya habíamos tenido una conversación bien interesante, tanto con Andrés como con Camila, y es sobre la plata específicamente, lo que representa más o menos unos 400.000 millones de pesos o 500.000 millones de pesos. Las cifras a hoy todavía no son exactas, pero hay un tema muy importante ahí. Me puse a hacer el análisis y esa plata representa más o menos el doble del presupuesto anual de MinCiencias. ¿Por qué? Porque este gobierno
al inicio dijo, oiga, por favor, todos los doctores y las doctoras que estén afuera del país, regrésense a Colombia, que acá van a tener las garantías académicas, laborales y estables que igual tienen en el exterior, que por eso están allá, porque les dan becas, porque les dan un mejor trabajo. Y hoy esa plata representa el doble de lo que se gasta en ciencias al año, después de que este gobierno le ha recortado en 2 ocasiones el 25% del presupuesto total del Ministerio de Ciencias. Es decir, este gobierno quiere acabar con el Ministerio de Ciencia, que supuestamente era una lucha que tenía, que supuestamente para él era importante tener un buen ministerio, y cada vez tiene menos presupuesto. Y nos guste o no nos guste, sin plata pues no se puede hacer nada. Eso por un lado. Por otro lado, una promesa bien interesante que tuvo en campaña, que fue la de condonar subsidios, bajar las tasas de intereses del ICETEX. Esta plata también representaría la cantidad absurda de intereses que hoy están pagando los estudiantes o los deudores del ICETEX. En ese sentido, a ellos les habían prometido condonar una cantidad considerable de sus intereses, que a inicios de 2025 muchos recibieron en sus facturas de cobro más del 50%. Claro, es que hay plata, falta también en todas partes, y ese es el gran problema mientras recuperamos a Nicolás, porque esa es la pregunta, la de la plata. Ahora, además, y a mí me parece muy interesante eso, porque es que realmente nos quedamos en promesas, en promesas, en promesas. Si queremos ayudar a la gente, ayudémosla de verdad, no con una consulta popular. ¿Qué es la gran pregunta, Andrés? Sí, Felipe. El gobierno dice la consulta va porque va, hay que dejar que el pueblo se exprese. Esto no es un tema electoral como algunos lo han querido hacer, tratar de mostrar. Lo que pasa es que sí parece mucho. Sí, y precisamente nos hablaba hace un par de días la senadora Angélica Lozano de la experiencia de la consulta anticorrupción. Ella decía que en ese momento, cuando el Senado tenía que dar el aval, también se acercaban elecciones, y que incluso fue el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador quienes les dijeron a Claudia López, a Antonio Navarro y a Angélica Lozano: si ustedes quieren que nosotros les demos el aval, pues se comprometen a que la consulta se hace después de elecciones, como en efecto se hizo en agosto del 18. Ese podría ser un camino para que el Senado le dé ese visto bueno, es decir, poderlo condicionar a que sea después de elecciones. Que la consulta del presidente Petro se haga después de elecciones. Sí, claro, que pueda ser incluso, no sé, el 1 de agosto, 7 días antes de que el presidente deje su cargo. Pues dudo mucho que el gobierno vaya en esa línea o que pueda aceptar esa iniciativa. No creo que eso le interese. Y en el escenario anterior que me planteaba, en donde sí o sí tuviera que hacerse la consulta, yo creo que podría buscarse un mecanismo, porque es que lo de la plata es de una magnitud importante, así como lo decía mi compañero de panel. Yo también saqué unos datos, y esa plata podría corresponder a casi 500 millones de raciones del PAE, más de 30.000 viviendas de interés social y 1.5 millones de matrículas de estudiantes universitarios. O sea, no es una plata menor. No, pero yo aquí me perdí, porque ustedes me acaban de decir que la democracia vale. Claro, pero para allá voy. Si la democracia vale, y si sí o sí nos toca hacer la consulta, se puede hacer una cosa que ya se hizo, y es unir las elecciones y hacer un fin de semana electoral. Entonces, tenemos elecciones el 19 de octubre de CMJ y de 26 de octubre de interpartidistas y de partidos internas. Podríamos hacer 24, 25 y 26, o 17, 18 y 19, hacer una cada día. Un día la consulta, el otro día la CMJ y la otra la de los partidos. Gran parte de los costos de esto es lo logístico, la infraestructura, llevar las mesas a los puestos de votación, llevar todo eso es lo que nos cuesta si se hace un fin de semana de elecciones, en un escenario, repito, donde sí o sí nos toque hacer consulta. Eso lo podríamos hacer y recoger unos costos ahí. Pero ahí entraría la pregunta que dice el registrador Penagos, y es que no se pueden hacer consultas que coincidan con elecciones nacionales. Laura. Andrés, sí quería responder un poco la pregunta que le hacías a Felipe, y es que finalmente al gobierno le interesaría hacer esta consulta después de las elecciones. Es que entendamos algo: Petro llegó a la presidencia con una promesa de cambio. Básicamente esta promesa de cambio tenía 2 componentes principales: el tema de las reformas sociales y el tema de la paz total. Ambas cosas han sido un fracaso durante estos últimos 3 años. Ellos en este momento, ¿qué están intentando hacer? De alguna manera revivir esa promesa de cambio que ha sido todo un fracaso por medio de esta consulta popular. Es que esta consulta popular es la precampaña finalmente de ellos antes del 2026.
Claro, pero entonces, Germán, ahí quiero que nos vamos a hablar de los supuestos. Vamos a hablar de lo que podría pasar. En el Congreso de la República vamos a suponer que hay 30 días a partir del 1 de mayo para que se dé la votación y el Congreso se pronuncie. Permítame, le aclaro la ley. Son 20 días claro, pero con una prórroga de 10 días que requiere una mayoría absoluta, claro. Es decir, 54 votos por el sí para aprobar 53. Esa prórroga. Por eso 53. En el hipotético que lleguen a todas esas mayorías, claro. Y que se pueda prorrogar un mes, pongámosle de tiempo al Congreso para tomar esa decisión. Dicho eso, Germán, queda la pregunta. Laura decía hace un momento, ¿cómo le vamos a permitir a este gobierno que tenga una caja de 700.000 millones de pesos para su precampaña? Si se le niega la consulta, también al final no gana el gobierno porque alimenta el discurso de es un Congreso que no deja avanzar, es un Congreso que no le aprueba nada a este gobierno simplemente por ser el gobierno del presidente Petro. Camila, si me permite de pronto, digamos, como responder esa pregunta de una manera muy corta, y es, el presidente Petro ha hablado de un bloqueo institucional, pero ese bloqueo institucional solamente existe en la cabeza de él, porque realmente cuando vemos las votaciones en el Congreso le ha aprobado muchas cosas al presidente Petro, entonces él no puede hablar de bloqueo institucional solamente cuando el Congreso no le aprueba lo que él quiere que le apruebe. Pero eso es lo que está pasando con la reforma laboral, y por eso, Germán, es la gran pregunta, si se le da la caja de los 700.000 millones de pesos o si se prohíbe hacer la consulta y se alimenta ese discurso. ¿Cuál es la opción más viable hoy? No, y por supuesto, por eso dije al inicio que el gobierno nacional ganaba, sobre todo el presidente, con ambas decisiones. Claro, pero es que el Senado tiene que tomar una decisión. Entonces, al final, ¿qué es lo que tiene que pasar? Yo espero que la aprueben y que el mejor escenario sea que el gobierno sea derrotado donde más le duele, que es en las urnas. Sin dudas, el escenario más catastrófico para el gobierno va a ser que termine ganando el no. Ni siquiera que gane el que no alcance el umbral es el escenario es más idóneo. Sin duda es un mensaje político, pero pues digamos, típicamente estos mecanismos de participación ciudadana están condenados a no alcanzarla. Incluso Álvaro Uribe en su momento en el referéndum 2003, en muchas de las preguntas ni siquiera alcanzó el umbral. Entonces, el mejor escenario sin dudas, digamos, el escenario personal mío sería que ojalá le apruebe la consulta, que ojalá se alcance el umbral y que el país le mande un mensaje claro de lo que ha sido, pues sin dudas, este gobierno en muchas de las noticias que hoy vemos que es negativo en varios frentes. Germán. Pero además, claro. Perdón, que ya habías terminado. Pero más allá de eso, y ojalá lleguemos a las preguntas, porque sí creo que hay varias que podrían ser inconvenientes, otras que creo que no cumplen con el principio de neutralidad, porque están tendientes como a ser capciosas y a tratar de llevar al ciudadano a una conclusión, y eso va en contravención pues, de lo que dice la Corte Constitucional. Germán, pero escuchándote, yo quisiera, digamos, como dejar una pregunta en el aire, y es, digamos que si hay tantas dudas con respecto a las preguntas, si hay tantas dudas con respecto a la conveniencia o no de la consulta, ¿de verdad nos vamos a gastar 700.000 millones de pesos solamente mandándole un mensaje al presidente Petro? O sea, es que tengamos en cuenta que el Contralor ya advirtió que eso va a tener unas implicaciones fiscales negativas y realmente serias. Sí, solo para, ojalá pues todos respondamos a la pregunta. A mí lo que me preocupa es el mensaje que está detrás si esto no sale adelante, que es, a mí lo que me preocupa es que hay una tendencia discursiva y hasta en hechos, por ejemplo, con lo de la televisación del Consejo de Ministros la semana pasada, esta semana, en la que pues el presidente abiertamente está viendo hasta dónde tira la división de poderes, hasta dónde llega la legitimidad institucional que tenemos nosotros, y creo que mi mayor preocupación es que el presidente, si se le niega, empiece a cuestionar la legitimidad de varias instituciones, entre eso la registraduría para las elecciones del año siguiente, y al año siguiente tengamos un contexto de polarización, de deslegitimación institucional, que nos pongan aprietos a todos, y que además pongan en cuestionamiento la validez y la viabilidad de las decisiones que se tomen el año siguiente y los resultados, que veamos un contexto, no sé, como lo que pasó en Ecuador, que no se reconocen elecciones, que no se reconocen resultados, y ese para mí sería la mayor preocupación, digamos, como de rango institucional. Yo ahí difiero un poco, porque para mí no es concebible activar un mecanismo así, gastarse esa cantidad de plata para mandar mensajes políticos. O sea, en serio hay que pensar en la gente.
la gente necesita estos recursos en otras cosas, la gente pero seguramente... ya lo hemos hecho en el pasado. La gente seguramente quiere que le vuelvan sus horas extras no a las 10, sino a las 6 o a las 7, lo que debata el país. Seguramente hay muchos pelados del SENA que están atentos a esa modificación en la forma de contractual. Pero Felipe, esa plata también no la necesitaba la gente en el SENA, en el PAE, cuando se aprobó la consulta anticorrupción o el referendo o el plebiscito por la paz. Totalmente de acuerdo, pero estamos debatiendo esto, que es lo que sí puede pasar, lo otro ya pasó. Pero ¿por qué antes sí y ahora no? No, pero yo nunca dije antes que sí. No, porque antes, pues al final es una decisión del Congreso y sigue siendo al final el Congreso el que tenga la última palabra. ¿Por qué antes el Congreso sí aprueba el mecanismo de participación si esas necesidades que usted hoy nos pone de ejemplo siguen? Hay problemas del PAE, hay problemas de salud, hay problemas de vivienda. ¿Por qué antes sí tener el mecanismo de participación y ahora no? No, yo creo que el mecanismo de participación está muy bien que esté en la ley, que esté en la Constitución y que se active cuando realmente se necesita, pero si hay unas alternativas para llevarle estas, digamos, soluciones o estas cosas que pueden servirle a la gente de una forma que no nos cueste y de forma institucional, pues yo no veo por qué no hacerlo. Pero Camila y Andrés, además algo muy importante, finalmente lo que la gente necesita son soluciones realmente a los problemas diarios que tienen, y esta consulta no va a solucionar los problemas. Esta consulta, por ejemplo, ni siquiera está hablando de uno de los principales problemas, digamos, en temas laborales, que es la informalidad. O sea, la informalidad realmente es una de las cosas más difíciles cuando hablamos, digamos, como de una reforma laboral y cuando hablamos del día a día de los ciudadanos. Estas reformas simplemente son discursos bonitos y populistas del presidente Petro y de su partido político, pero realmente no están pensadas para la gente, solamente están pensadas para ellos continuar en el poder. Pero entonces aquí viene digamos, eso que tú dices, Laura, que son mensajes bonitos, pero entonces, ¿por qué en el Congreso no se logró, por ejemplo, teniendo 8 votos, 9 votos, ¿sí?, que incluso podían convertirse en 10, porque habían 2 ponencias alternativas, que eran la de Fabián Díaz y la de Norma Hurtado? ¿Por qué eso no se convirtió en una acción colectiva de esos partidos, incluyendo, por ejemplo, el Centro Democrático, el Partido Liberal? Más bien de coger esos 80 artículos, y si de esos 80 artículos todos estábamos de acuerdo en 2, 3, 5, 10, aprobar esos 10, aprobando la ponencia o aprobando una ponencia alternativa en vez de proceder inmediatamente con el archivo. Pero Andrés, quiero contarte que inmediatamente después del archivo, el senador Honorio Enríquez, por parte del Centro Democrático, inmediatamente radica una contrapropuesta al tema de la reforma laboral. Y tengo entendido que otros partidos también habían radicado otras propuestas con puntos importantes que se podían debatir en el Congreso. Y yo creo que ahí no solamente es la contrapropuesta del Centro Democrático, sino que también hay contrapropuestas en el tema de la reforma laboral de otros partidos políticos, que si realmente el presidente Petro, si estuviera pensando en las personas, estuviera pensando en realmente, digamos, generar mayor calidad de empleo a los ciudadanos, estaría en el Congreso llegando a consensos, escuchando, digamos, las posiciones de los trabajadores, de los gremios, de los empresarios, para realmente llegar a soluciones reales para los ciudadanos en su día a día. Nicolás, lo veo levantando la mano, se nos va a acabar el tiempo, señor. Que coincido con Laura, más allá de nuestras diferencias políticas, creo que realmente hay algo fundamental, y es que el gobierno no está entendiendo algo, y es que este tipo de reformas, nunca habíamos visto un gobierno que fuese, bueno, de pronto el de Lleras hace ya mucho tiempo, que intentara tener tantas reformas, y en ese sentido comunicar las reformas es fundamental, y ellos han hecho buenas comunicaciones en algunas reformas, de nuevo, la tributaria, la pensional, entre muchas otras, pero en esta, como muy bien lo dice Laura, por ejemplo, los distintos gremios empresariales estaban pidiendo que se revisaran algunos puntos en específico, y tenemos que tener claro algo: esos gremios empresariales muchas veces financian campañas de congresistas, por no decir que en la gran mayoría de los congresistas de centro derecha o de derecha hay muchos gremios laborales que están ahí, que están pendientes, que están en la conversación y que piden a sus senadores, porque nos guste o no son sus senadores, que hagan o que se dejen o que representen como tal
los intereses de estos grupos empresariales. Pero no solo eso, cuando uno se va con este gobierno, y se los digo porque he estado en ese tipo de conversaciones y en ese tipo de debates, uno puede proponer, por ejemplo, la bancada independiente del Congreso, que es una bancada súper pequeña de unos 8 congresistas, presentó más de 70 proposiciones para la reforma a la salud. De esas 70 proposiciones les aceptaron 3. Y les aseguro que puede que no sean buenas todas, digamos que el 10% sean buenas. Esas son al menos 6 propuestas. Con ellos pasa eso. También para la reforma laboral, Jennifer Pedraza y Catherine Miranda hicieron una proposición por la cual se debía generar un proceso de pago para los internos en medicina. Cosa que es muy importante, cosa que al final se aprueba, pero a un inicio siempre fue negada esa proposición. A Jennifer le negaron esa proposición. Cuando Catherine Miranda se sienta con la ministra en ese momento, ahí sí aceptan esa proposición. Pero lo que voy con esto es, la derecha también tiene buenas proposiciones, el centro también tiene buenas proposiciones, es que no se tienen que cerrar a su propuesta tal cual, y ese es el error fundamental que están cometiendo en la reforma a la salud, en la reforma laboral. ¿Por qué? Porque se cierran a lo que ellos crean prudente. ¿Y qué pasa además con esto? Hay algo fundamental, y con esto cierro. En la reforma a la salud, por ejemplo, las EPS iban a seguir siendo un negocio con mucha plata. En la reforma pensional, todas las empresas de pensiones privadas también iban a tener unas comisiones aún más altas, haciendo menos trabajo. Entonces realmente intentan supuestamente ayudar al pueblo, pero realmente siguen ayudando a esas personas de las que tanto se quejan. Pongo ejemplo claro con pasaportes y Cancillería, le siguen dando el negocio a los mismos de siempre. Entonces realmente no hay un cambio. Sí, pero Felipe, ¿cómo se...? Señor. Andrés, si me permites, no, se me acabó el tiempo. Yo entiendo todo lo que se menciona. ¿Termino? Sí, claro. No, nada. Yo entiendo que las medidas que se mencionan puedan sonarles populistas, pero tratemos de separar un poco el personaje que las propone de la medida como tal. No podemos decir que retomar las horas extras o la jornada laboral antes de la reforma del expresidente Uribe es populista, que la formalización del agro es populista, que la formalización de los repartidores es populista. Había muchas de esas medidas que hoy incluso están reflejadas en las preguntas de la consulta. No son medidas que son ajenas a lo que la gente realmente necesita. Quiere decir que un repartidor de Rappi o de las plataformas no necesite al menos la seguridad social para tener otro medio de subsistencia o acceder al servicio a los servicios de salud y demás. Entonces el mensaje que quiero dejar para cerrar es, ok, separemos al presidente de las medidas que se están impulsando ahí, porque hay muchas de las cosas que sí funcionaron, y creo que el eje de lo que no funcionó con la reforma laboral es que había dos posiciones contrarias. El derecho laboral per se es un medio en el que se medios los trabajadores y los empresarios, y por lo regla general trata de compensar esa relación que en sí es dispareja, y en ese punto medio era muy difícil en encontrarse en varias cosas que a ellos le implicaban costos adicionales para poder producir empleo. Entonces yo creo que tenemos una tendencia histórica a reducir costos laborales, y lo que quería hacer el gobierno era aumentarlos, y eso tiene unos efectos, por supuesto, sí, que hay quizás va a ser muy difícil encontrarnos por la tradición histórica que tenemos nosotros. Felipe, se nos está acabando el tiempo. Respóndame sí o no. ¿Se necesita la consulta para aprobar esos cambios que se requieren en el sistema laboral colombiano? No, hoy no. Hoy se puede llevar por vía de Congreso. Bueno, aquí le anoto. ¿Usted qué cree, Germán? ¿Sí o no? Sí. Laura, en su caso. No, la mitad, pero sí. No, y sería una vergüenza que el Senado le apruebe la consulta al presidente Petro. Bueno, Nicolás, ¿se necesita? No. Dice que no, y yo se las voy a ajustar en una más. Laura, ¿el Senado se la aprueba al presidente Petro, sí o no? Ojalá que no. Laura, y ojalá nos amarremos bien los pantalones y dejemos en evidencia a todos los senadores que le han votado las reformas irresponsables al presidente que esto Petro. Es de sí o no. En su caso, Felipe, ¿se la aprueba el Senado, sí o no? Hoy no. ¿Usted cree que no? Germán, ¿usted qué cree? Tienen una semana para... Yo digo que sí. ¿Y en su caso, Nicolás? Sí, y dejo un nombre, Benedetti. Es que no se nos puede olvidar que es el ministro de la política. Señores, aquí se los anoto. Nos vemos las próximas semanas. Lo que pase en los próximos 30 días será muy interesante. A ver, yo lo meto en esta polla. ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? Yo le digo que sí.
Yo le digo que sí. Bueno, yo voy a decir que no, a ver si equilibramos. Señores, ha sido un gusto compartir con ustedes esta conversación que esperamos al final haya sido una conversación para explicar, para entender y sobre todo para que usted entienda que lo que pasa en el Congreso de la República con la reforma laboral y la famosa consulta nos afecta a todos. A Laura, a Germán, a Felipe, a Nicolás, gracias por haberse subido al andén. Esta discusión sigue en todas las redes sociales. Andrés, nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos, al menos por esta. Nos vemos. Nos subimos al andén la próxima semana, que es además la semana del Día Internacional del Trabajo. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.